vimos en el cielo estos días? Nadie supo responder qué fue lo que se vio. ¿Qué fue esa luz? ¿Qué fue un bólido? ¿Y qué es un bólido también? Porque la gente dice, pasó un bólido. ¿Y qué es? ¿Qué es un bólido? ¿Y qué es? Claro, necesito definiciones, necesito volver a cuarto de liceo, necesito mi profesor de astronomía, necesito alguien que responda a un montón de preguntas. Pues la gente lo asocia a millones de cosas, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Objeto volador no identificado? Sí, claramente. Sí. ¿Será o una estrella que brilla más? ¿Qué será? Y uno no sabe qué decir, ¿no? Y nos quedamos con la duda. Entonces, para disipar las dudas, invitamos a un licenciado en astronomía, a Gonzalo Tancredi. ¿Cómo andás? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, Bienvenido. todos son preguntas, todas son dudas. Sí. Ante ti todas son dudas. Y bueno, me agarró justo en mitad de mis vacaciones. O sea, Ay, cuando uno ay, pensaba desenchufarse totalmente de este tipo de cosas, Gonzalo. empezaron a llegar mensajes de colegas y... No bueno, sabés de cuánto varios. te agradecemos, la verdad que sí. Ocurrieron dos fenómenos Sí. muy cercanos en el tiempo, el 3 y el 6 de enero pasados, con algunas características similares. En principio lo podríamos caracterizar como un bólido. ¿Qué llamamos un bólido? Es un meteoro o una estrella fugaz muy brillante. Digo, más brillante que lo habitual, que lo que vemos Sí. todas las noches. Pero tenía características particulares. En principio la del 3 de enero, que se desplazaba bastante lento. Ustedes han visto estrellas fugaces, muy Sí, rápido. sí, sí, Apenas da tiempo Ya para la pedir el palabra te lo PC. dice, ¿no? Ya la palabra. Ajá. Y bueno, en este caso duraba como más de 20 segundos. Y además en los videos que me empezaron a llegar veía como que había una especie de rotación, que era algo que estaba rotando. Entonces empecé a buscar información y justamente se trataba del reingreso proyectado, planeado, de un satélite ruso que había sido enviado ya por los 80, o sea, un satélite bastante viejo. ¿En serio? Ay, claro, no Eh, tenemos ni idea. Claro, nosotros de eso. todavía en la época de la Unión Soviética. Mirá. O sea, y estos satélites cuando quedan en desuso, cuando no sirven más, se guarda cierta cantidad de combustible para poder reingresar a la atmósfera y que se termine consumiendo totalmente en ese reingreso a la atmósfera. Eso fue lo que ocurrió el 3 de enero. Lo pudimos, digamos, a partir de los videos, algunos que mostraron recién, y a partir de esa información de los reingresos planificados. Pero resultó llamativo que el 6 de enero, Sí, pocos 3 días después, 3 días después, ¿no? yo justo estaba viendo la transmisión del Ramírez. Sí, Digo, mirá. no soy fanático, Sí, sí, no sí. soy burrero, pero bueno, me No, anotan pero este tipo de cosas. Es muy emocionante. sí. Y me llama, yo estaba en Aguas Dulces, me llama mi esposa, que estaba a unos metros, me dice, mirá en el cielo lo que pasó, dice, vi un bólido nuevamente y otra luz que pasaba por ahí. También me empezaron a llegar reportes de algunos amigos y alguna imagen. Y ahí era un poco más difícil de entender porque, bueno, primero no había ningún reingreso planificado para esas horas y también esa característica de haber visto dos luces casi simultáneas y en la misma dirección. Bueno, y ahí entonces también, nuevamente buscando un poco más de información, llegamos a la conclusión de que se trataba de el lanzamiento reciente, 2 horas antes, de una serie de satélites de la serie Starlink de SpaceX, de la cual quizás hayan oído hablar. Sí, claro. Son esos satélites que se ven como un tren de satélites en la noche. El año pasado se vieron varias veces. SpaceX es la empresa de Elon Musk que está lanzando miles con el proyecto de llegar a más de 10.000 satélites para hacer una cobertura de Internet global, especialmente para zonas rurales. Entonces hacen lanzamientos de grupos. En este caso eran 49 satélites conjuntamente. Pero dos cosas. Una era que se veía el bólido, que era como el reingreso de la segunda etapa del cohete, y después atrás venía el trencito, digamos, entre comillas, de 49 satélites, que en ese caso, como había sido un lanzamiento muy reciente, era muy corto. Al día siguiente ya se empezaron a ver más desparramados. Entonces, bueno, por una parte es el alerta que tenemos de que este tipo de fenómenos pueden ocurrir, que podemos ver reingresos de material artificial a la Tierra, pero también asociado a eso el hecho de que nosotros estamos haciendo un monitoreo de este tipo de fenómenos, de bólidos en general, especialmente de origen natural, a través de una red de cámaras que tenemos instaladas en todo el país, no en todo el país, por ahora en la zona sur del Uruguay. No me Pero digas, por mirá. otra parte, también cada tanto la NASA tira esas alertas de que algún asteroide puede acercarse a la Tierra. Claro.
¿Cuáles son los preocupantes, digamos, y cuáles son los que están controlados y que suceden frecuentemente? Bien, ahí tenemos un grupo de asteroides que llamamos los asteroides cercanos a la Tierra, o NEAs, por su sigla en inglés, y en particular los que se llaman potencialmente peligrosos. Estos son asteroides de tamaños que van desde algunos cientos de metros hasta kilómetros de diámetro, que pueden cruzar la órbita de la Tierra, y como pensando en dos carreteras que se cruzan, si llegan en el mismo momento pueden chocar, o sea, podría llegar a impactar. Ya tenemos descubierto una gran cantidad de este tipo de asteroides, miles. Nos faltan descubrir algunos más todavía. Pero además de estos están los más pequeños, los que quizás no son tan preocupantes, pero que muchas veces llaman la atención y nos generan alertas. De hecho, en este momento estamos ante una alerta de un posible impacto, ya que los primeros días de este año, el 6 de enero, se descubrió un asteroide que se llama el 2022 AE1, que por ahora, con las observaciones que se tienen de tan pocos días, estamos hablando de 8 días de observación, tiene una probabilidad no nula de impacto para el 4 de julio del 2023. Fecha muy clave, digamos, para... Cuando decís impacto, cuando decís impacto, ¿en dónde? Bueno, ¿en dónde? Y todavía hay que precisarlo, porque es una muy baja probabilidad de impacto por ahora, es 1 en 1700 la probabilidad, pero lo remarcable que es no nula, o sea, es que y no es despreciable. Entonces es un objeto que tenemos que monitorear. No obstante, estamos hablando de un objeto pequeño, de tan solo quizás menos de 100 metros de diámetro, 70 metros de diámetro, que posiblemente no llegue a impactar a la superficie, pero sí puede causar un fenómeno del tipo similar a lo que ocurrió en el año 1908 en la Siberia rusa, en una localidad que se llama Tunguska, en el cual hubo una explosión en la atmósfera que produjo que una amplia zona de varios miles de kilómetros cuadrados a la redonda de bosques quedara totalmente devastada, se cayeron los árboles. Entonces, este es el tipo de monitoreos que tenemos que estar haciendo. ¿Y ese es el antecedente que tenemos, digamos, el antecedente? Porque nosotros a nivel local, Uruguay, ¿tiene algún antecedente o no? Sí. No, de esas magnitudes. ¿Pero más chico? Claro, algo más chico y más reciente fue también en Rusia, pero en este caso en una localidad que se llama Chelyabinsk, hace poco tiempo atrás, menos de 20 años atrás, en el cual hubo también una explosión en la atmósfera, porque el ingreso de estos objetos lo que produce en primera instancia es una fuerte onda de choque que al llegar a la superficie produce, por ejemplo, rotura de vidrios o tirar árboles, tirar paredes, etcétera. Y en muchos casos se termina desacelerando y no llega nada a la superficie o llega a menor velocidad. Esto fue lo que ocurrió en Chelyabinsk y pueden buscar videos, hay videos muy espectaculares de, por ejemplo, cámaras que había en los autos mostrando el evento o sonido de la fuerte explosión que hay. Sí, un susto muy grande. Nosotros venimos muy influenciados por la cinematografía, ¿no? Ves esas películas y decís, bueno, que nunca pase. Y ahora que lo contás y decís, no, ha pasado... Claro, tú me preguntabas sobre Uruguay. Sí. No con la magnitud de Chelyabinsk, pero hace unos meses atrás tuvimos un evento más o menos comparable. Estamos hablando de octubre del año pasado. Empezaron a llegar reportes de Rivera, Cerro Largo, mismo Tacuarembó, de que se había escuchado una fuerte explosión, que se había visto un bólido en el cielo al mediodía, pocos minutos después del mediodía. Llegó a romper vidrios en la zona entre Aceguá y Bichadero. Y bueno, nosotros estuvimos investigando ese fenómeno, pudimos a partir de imágenes satelitales determinar más o menos la trayectoria y encontrar que sí, se trató de un bólido, en este caso de día, tremendamente brillante, que, como te decía, producía esa gran explosión en la atmósfera que generó una onda de choque y produjo un fuerte ruido. Me acuerdo que estaban en campaña para tratar de recuperar algo de materiales. ¿Se pudo conseguir algo? Mira, es una zona bastante despoblada del Uruguay y más aún de la zona limítrofe entre Uruguay y Brasil. Prácticamente estábamos en la frontera. Con la información que teníamos no podíamos determinar precisamente la trayectoria y por tanto la zona de búsqueda. Y de hecho parte de la zona de búsqueda nos quedaba del lado brasileño, que con las restricciones de movilidad en ese momento todavía
no estaba, ni siquiera la frontera estaba abierta. Nos pusimos en contacto con mucha gente de la zona, con campesinos que lo vieron. Claro, creo que hay gente que le entró algo en un cuarto, que está en un dormitorio. No, esa fue otra. ¿Esa fue otra? Mirá, estaba tratando de hacer memoria, porque ¿cuál fue la que alguien le había entrado algo al dormitorio? El otro día, hablando con una periodista, Sí. empecé a hacer una especie de anecdotario y de la cantidad de casos que hemos estudiado. El caso que tú referís es en San Carlos. Está. Me parece que me acordaba de algo, no sabía si era esto, exactamente, mirá. de San Carlos el año 2015 fue un meteorito que atravesó el techo de una casa, rompió una cama, también rompió un televisor y bueno, después nos entregaron el meteorito y el televisor para estudio y lo hemos podido clasificar, hacer un trabajo de investigación sobre ese material. Otro caso muy interesante. Así que como caso podríamos tener para un buen rato. Para un buen rato, sí. Gonzalo, ¿qué herramientas tienen los astrónomos en nuestro país para la observación del cielo, para la detección de estos bólidos? Y te quiero consultar sobre el Bocosur, esta red de detención de bólidos del Cono Sur. ¿Cómo están trabajando? Que tengo entendido también que se incluye mucho a los estudiantes, ¿no? Exactamente, sí, yo te lo comentaba. Estos bólidos, estos meteoros muy brillantes, son de interés porque son en definitiva los pequeños fragmentos de objetos que podrían ser mayores. Claro. Entonces, lo que hemos instalado es una red de cámaras que estamos instalando en las azoteas de los liceos públicos, por ahora en 7 liceos del sur del país, en localidades pequeñas como Casupá, Dolores, Trinidad, etcétera, con la idea de instalar hasta 21 cámaras que lo que hacen es, lástima que se fue Fablet, pero él conoce un poco del tema, porque son prácticamente las cámaras de seguridad que nosotros utilizamos en varias partes, pero en este caso, en vez de apuntar hacia abajo, apuntando hacia arriba. Están viendo el cielo durante toda la noche y registrando el pasaje de un bólido. Esa información nos llega a nosotros, a un servidor, y después hacemos un análisis de los videos. Y con la observación de más de una cámara simultáneamente, podemos determinar la trayectoria en el cielo y saber de dónde viene y a dónde puede haber caído. Claro. Por ejemplo, digamos, para hacer esas búsquedas de meteoritos, que serían el fragmento que queda después de un pasaje. Y como tú decías, no solo es que estamos instalando en los liceos, sino también tenemos una participación activa de profesores y estudiantes de secundaria que nos ayudan en la clasificación de los videos. O sea, tenemos una colaboración estrecha con la ANEP en ese sentido. ¿Cuánto más cercano, no? Para estudiar astronomía. Sin dudas, porque en otras épocas, ayer incluso hablábamos de cuando los docentes nos hacían subir a la azotea, poner el lápiz, marcar la sombra, que nos resultaba tedioso, no entendíamos muy bien por qué, no nos encantaba la materia porque no la encontramos mucho. Y ahora es como... Claro, hay mucha más tecnología. De hecho, por ejemplo, hay otro grupo de estudiantes, precisamente de Barros Blancos, que han estado haciendo descubrimiento de asteroides cercanos a la Tierra. Con imágenes que se provee por un servidor de la NASA. Ellos analizan esas imágenes. O sea, hoy tenemos la tecnología. En nuestro caso, por ejemplo, nos apoyamos mucho con el Plan Ceibal. O sea, la posibilidad de tener una conectividad de buena calidad en los liceos está dada por la presencia de Ceibal. Entonces, ha permitido un desarrollo y una interacción, y hemos dado cursillos, por ejemplo, en todo este tiempo a los estudiantes de secundaria para la clasificación de los videos a través de la plataforma de comunicación virtual. Debemos decir que Gonzalo, entre todas las cosas que además de ser licenciado, por supuesto, ha escrito muchísimos artículos, por lo menos 50, en revistas internacionales. Así que para nosotros ha sido un honor haberte tenido hoy y gracias por cortar la licencia. Bueno, no, ya estoy retomando. Estaba bueno, necesitamos charlar contigo para saber un poco de qué estábamos hablando cuando veíamos aquellas cosas en el cielo. Gracias. Bien.